O, por ejemplo, qué sé yo, siempre, ay, bueno, sí, porque la verdad es que me conquistó por el alma y el corazón que tiene. Y no puedes decir que te conquistó porque te calentó, ¿qué pasa? Siempre el deseo es el anhelo por aquello que me falta. Es más, poder encontrarse, ¿no? Yo creo que la palabra es ese, descubrirse y lograr encontrarse. Conociendo nuestras zonas erógenas, que hay gente que puede ser la llama de los dedos, puede ser la oreja, el cuello, lo que se te ocurra. Nuestra sociedad construyó un modelo de erotismo en contradicción con la vejez. En el caso de la discapacidad visual, hasta que no estés con la persona no vas a saber cómo es. Y eso es algo muy interesante. Siempre tuvimos ese encasillamiento en cuanto a la genitalidad. Todo pasa por la genitalidad. De repente nos comimos la curva de que somos reprogre, nos comimos la curva de que la habíamos entendido toda. Y no. Vivimos en una sociedad hipersexualizada y creemos que se vive el deseo sin prejuicios. Todas y todos vivimos el deseo de diferentes maneras, pero hay normas que dejan afuera a muchas personas. Entonces, ¿cómo se vive el sexo más allá de los moldes y de los estereotipos? ¿Qué es el deseo para ustedes? El deseo para mí es la construcción de la identidad, es la base de la identidad. Te diría que es uno de los sentidos de la vida. Es parte de un recorrido, pero cumplir el deseo es una de las columnas vertebrales de la vida de los seres humanos. Es una búsqueda permanente y es tan lindo descubrir cuál es el propio deseo y es estar en un presente, en un aquí y ahora, porque se va modificando, porque va transcurriendo y vas descubriendo cosas y te vas conociendo también a través de la aparición de esos deseos. La sexualidad es una dimensión muy importante de nuestras vidas y que no es algo estático, no es algo que nos define una vez para siempre, ni es algo que sea natural, ¿no? Es algo histórico, la sexualidad cambia, no es lo mismo cómo se vivía la sexualidad hace un siglo atrás, hace 50 años atrás, o cómo se vive ahora, y depende evidentemente de los contextos. En ese sentido, decir que la sexualidad también es una de las dimensiones que atraviesa nuestra subjetividad, quiénes somos, nuestro deseo, pero es algo en permanente cambio. Siempre el deseo es el anhelo
por aquello que me falta. Bien. En la tradición judeo-cristiana a la que pertenecemos. Pero hay otras corrientes que dicen, al deseo no le falta nada. Al contrario, el deseo es un exceso de pulsiones vitales, que de tanto exceso sale de sí mismo, sale de la subjetividad y hace revoluciones, consigue amores, consigue desamores, o sea que siempre es un ir más allá de uno. O sea que el deseo siempre implica al otro, a la otra o al otro. Para vos, ¿qué es una vida sexual plena? Y una vida sexual plena es aquella en la que podés realizar tus fantasías sabiendo siempre que el límite es la libertad del otro. En sexualidad, para mí, todo está permitido mientras que las personas estén de acuerdo. A lo mejor con una palabra al oído se siente, con un roce de mano se siente. Todo eso es gozar, todo eso es la plenitud. Todo eso es como dijeron los chicos, digo yo, mis compañeros. Gracias, Blanca. Mis compañeros. Me encantó. Lo que pasa es que nosotros desplegamos sexualidad hasta el último suspiro de nuestra vida y no nos damos cuenta ni tampoco la disfrutamos. ¿El deseo tiene etapas, digamos, tiene un tiempo dentro de la vida de cada uno, o es una cosa que arranca desde que uno nace hasta que uno se muere? Sí, el deseo, siempre tiene cierto nivel de, podríamos llamar de turgencia, tomando una metáfora peñana, digamos. Pero creo que desde que nacemos hasta que morimos siempre hay deseo. Obviamente, se aplaca el deseo cuando hay una depresión, cuando hay un factor que lo está inhibiendo, pero en términos generales, más allá de que a veces pueda cambiar la forma en que nos conectamos a través del erotismo, pero sigue habiendo deseo toda la vida, como cuando comemos algo rico, como cuando nos tocamos con una piel que resulta agradable. Es decir, la gente va a contactarse con su placer. ¿El deseo qué es? Es contactarse con el placer. ¿Qué es lo heteronormativo? ¿Qué es la heteronorma? Es que, a ver, cuando hablamos de la heteronorma no hablamos de las prácticas heterosexuales. La heteronorma es la norma que te marca que lo único que puede haber, lo único que está bien, lo único que entra dentro de esas casillas de la normalidad es lo hetero. ¿Y qué es lo hetero? Lo hetero es binario, lo hetero es hombre-mujer, lo hetero es monógamo, lo hetero es la familia biológica dada de esa manera. Entonces, cuando fugamos de la heteronorma, es cuando fugamos del binomio hombre y mujer, cuando fugamos de la familia como ese lugar donde nacimos biológicamente. Cuando decís disidencias, ¿quiénes entran? Porque hay toda una discusión sobre identidades, sobre devenires. Jamás podría definirlo yo, porque me parece que tiene que ver con una definición mutante. Okay. Y además tiene que ver con una visión muy particular. Yo, desde mi mismidad, hablo de disidencias a quienes interpelamos, a quienes no adherimos, a quienes estamos por fuera de esa heteronorma. Bien. Igual que estemos por fuera de esa heteronorma no significa que no repliquemos muchos de esos vicios, porque hemos sido educadas, impuestas y demás ahí dentro. Entonces lo replicamos, pero como disidencia lo podemos identificar y repensarlo. No lo podemos tampoco poner en el binario a veces de está bien o está mal. No, es como, ¿cómo ampliamos este terreno? ¿Cómo ampliamos este terreno para que todo se vaya pareciendo cada vez más a nuestro placer? La revolución es, para mí, parecerse a une y disfrutarlo. O sea, el goce también es un derecho humano. Hablamos de las sexualidades hegemónicas, las que aparecen más representadas. ¿Cuáles son las más abyectas? Yo creo que el viejo y el discapacitado, o les viejos, mejor dicho, y les discapacitades son los que más sufren la no pertenencia a la máquina del deseo y de la sexualidad. Somos todas personas deseantes, deseadas, que de pronto, tenemos ganas de ponernos lindos, tenemos ganas de gustar a alguien y eso creo que es la esencia de todos. Eso nos pasa a todos. Entonces, ¿por qué no le va a pasar a una persona que tiene una discapacidad? Es así o asá. Y hay cuerpos diferentes, hay corporalidades muy diferentes y me parece que hay que darles una chance a todos. O sea, que ellos deben darse una chance y que los demás también, por supuesto, porque la aceptación también va a venir en el resto. Como te decía, es un entramado
que me parece importante que vaya por ambos lados, por ambos caminos. Conocimos en realidad en un principio más en un ámbito formal. Nosotros nos conocimos en un espacio que se llamaba Programa Aura Argentina, que es un espacio es un programa, mejor dicho, de inserción laboral de personas con discapacidad visual. En realidad venía a ser como mi jefa, más o menos, era la que me daba las órdenes. Y después ya nos empezamos a conocer en un ámbito un poco más amistoso. Incluso me acuerdo la fecha, un 21 de diciembre del 2018, ahí empezó a comenzar un poquito la historia. Cuando se habla de sexualidades y personas con discapacidad, en general hay, como desde el prejuicio, ¿no? Por supuesto, esta cuestión de infantilización o de objetualización, como que no son personas sujetas del deseo. Creo que la mayoría de las personas, casi el 95%, piensan que las personas con discapacidad van a tener pocas relaciones sexuales o casi nula también, ¿no? Eso pasa mucho y que solamente lo vas a tener, como lo dijo Caro, si estás en pareja. Por más que tengamos discapacidad, vamos a tener relaciones sexuales. Lo que sí te puede llegar a pasar, en el caso de la discapacidad visual, que hasta que no estés con la persona no vas a saber cómo es. Y eso es algo muy interesante porque es pura imaginación. Claro. Es así. Contá tus experiencias telefónicas. ¿Cómo es eso? No. Yo he tenido, por ejemplo, lo que se llaman sexo telefónico. Claro. Años, y imagínate qué loco que es eso que vos decís, el deseo, la atracción, que con una simple voz que te tiran por teléfono, una voz excitante, uno ya tiene ese deseo de estar ahí y tener sexo con esa persona. Es increíble. Te pongo ese ejemplo porque es increíble como con una voz uno se puede... ¿Cómo puede desear? ¿Cómo se trabaja con eso, los sonidos, los olores? Digo, ¿cómo entran en juego para ustedes todos esos estímulos? A la persona que tiene, o sea, que ve, que tiene vista, lo que le entra al principio es lo que ve, lo que mira, o sea, si la persona es bella. Y creo que a la persona ciega lo que le pasa es por lo que oye, por lo que... Si tiene un rico perfume, creo que pasa más al principio por ahí. Yo siempre hago esa comparación. Después, por supuesto, te atraen otras formas o intelectuales o lo que sea, o lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, no sé, una persona que no refiere por ahí como mucha fluidez, mucha conversación, y eso por ahí muchas veces a la persona ciega no le resulta atractiva. ¿Y les ha tocado estar con personas, me imagino, sin discapacidad? ¿Cómo fueron esos vínculos? Sí, en mi caso yo también salí así como esporádicamente con chicos sin discapacidad. Viví toda la parte de la adolescencia también de chaparme a chicos sin discapacidad en los boliches, que también esa es una situación particular, ¿no? Porque por ahí las chicas que ven como que eligen. En cambio, yo tenía que elegir entre los que se acercaban, porque después alrededor no sabía quiénes estaban. Claro, y en un boliche también la posibilidad de la palabra y de escuchar tampoco es tan fácil, tan sencillo, no hay ruido. Fácil. Total, sí, uno se las arreglaba y por supuesto yo me daba cuenta si me gustaba o no me gustaba, si a los 2 minutos me parecía pesado o no, si no lo fletaba, y si no, bueno, listo, vamos. Claro. Pero ahí es como que también la situación es diferente. Claro. Lo llevo a pensar qué pasa con el morbo, ¿no? Que es algo que hablamos con también otras personas con discapacidad. A veces hay como una creencia de que si una persona con discapacidad tiene sexo con otra persona sin discapacidad, que es porque es morboso. Hay como 2 posibilidades y polaridades, ¿no? O puede ser o por lástima, o qué grande, qué héroe,
que estuvo en la cama con tal persona, con todo lo que le cuesta, o qué morboso y no se piensa en una realidad, en una posible atracción. Cuando hablamos de sexualidad podemos pensar en las formas que tiene el encuentro entre las personas para buscar placer. Y como al decir formas usamos un plural, decimos que no hay una, sino muchas sexualidades. La biografía sexual de cada persona se construye a lo largo del tiempo y estará marcada por la libertad con que se viva y los sentidos que se le den. Vamos a hablar del deseo y de las formas de conectar en una pluralidad de sexualidades. Las formas en las que nos relacionamos están moldeadas por la cultura. Nos crían con determinadas reglas y esperan de nosotros y nosotras que nos acomodemos, nos ajustemos a ellas. Sin embargo, algo que aprendimos en los últimos años es que las reglas y los mandatos, a cualquier costo, a cualquier precio, pueden convertirse en jaulas. El deseo es un gran motor vital, pero también está atravesado por esos moldes y lugares de lo establecido. ¿Qué pasa cuando no somos ni deseamos como se espera? Desde chico yo sabía que era un nene, pero lo que me pasaba era que al ver, o sea, yo veía a los otros nenes y yo me veía igual a ellos, pero todo el mundo, ya desde el jardín de infantes, claramente me decía que era una nena. Entonces, cuando todo el mundo te está diciendo que sos algo, a pesar de vos saber y sentir que no lo sos, es muy difícil ir contra eso, más sin saber. En ese momento yo no tenía ni idea, obviamente, que existían las personas trans, ni tampoco que existía la posibilidad de que sí, yo podía ser un chico. Por un lado, el hecho de ser trans y obviamente la orientación sexual no son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero claramente mi forma de relacionarme con la gente en general y también en el ámbito romántico, sexual, era algo que se me dificultaba en el sentido de que yo, como te decía antes, siempre fui un hombre, pero antes me relacionaba con el mundo como una mujer, ¿no? Entonces, siempre me gustaron los hombres, pero había algo que me pasaba, que era que nunca lograba relacionarme bien con los hombres heterosexuales, porque de alguna manera me molestaba que me vieran como una mujer, pero no lo entendía. Entonces, nunca terminaba de tener una buena relación y siempre terminaba de una manera chocando, no de una manera violenta, sino de que lo que yo quería y lo que yo sentía no coincidía con lo que quería y sentía la otra persona. Y nunca terminaba de entenderlo. Entonces era algo que me frustraba un montón porque no lograba saber cómo hacer y no lograba entender qué era lo que hacía que no pudiera conectar con la otra persona, ¿no? Y antes de darme cuenta que era trans, que esto es algo, como digo, totalmente ajeno a ser trans, la orientación sexual, sí me di cuenta que era bisexual, pero me pasaba de nuevo lo mismo. No me gustaba, ahora tampoco, además de los hombres, que las mujeres me vieran a mí como una mujer. Entonces, a su vez no tenía sentido, porque claramente yo supuestamente lo era, ¿no? Y toda esta cuestión de no entenderme yo hacía que nunca lograra del todo relacionarme con los demás. Y recién a partir de salir al armario como trans y de darme cuenta que era hombre y de poder decirlo y de poder vivir siendo quien soy, mi relación con la gente y también sexoafectivamente cambió totalmente y ahora siento una comodidad que antes me era imposible, básicamente. ¿Qué cosas cambiaron cuando vos decidiste también tu cambio en relación a los vínculos sexoafectivos, ¿no? Sí. Y cambió totalmente desde el punto de que, a ver, pasa mucho que, no sé, una persona trans que es gay antes sería hetero, ¿no? Y una persona trans que antes era hetero pasa a ser gay, ¿no? En mi caso yo ya sabía que era bisexual antes, entonces seguía siendo bisexual, pero pasé a ser un hombre bisexual. Y en ese punto sí cambió la manera en relacionarme con la gente por varias cuestiones. Por un lado, por el tema de ser bisexual, porque los hombres bisexuales están mucho más invisibilizados. Entonces me encontré como un poco solo en cuanto a ser un hombre bisexual, que no encontraba otros hombres bisexuales ahí para
para relacionarme o para ver cómo era ser un hombre bisexual. Y a medida que, que fue pasando el tiempo, me di cuenta que hay muchos prejuicios en cuanto a la bisexualidad, en cuanto a este tema de, piensan que lo vas a engañar, que vas a estar con muchas personas al mismo tiempo, que en realidad querés salir con todo el mundo y por eso decís que sos bisexual, no sé, un montón de cosas así que no tienen nada que ver con ser bisexual, que simplemente que te gusta tu género y los demás géneros, o sea, que te pueda gustar cualquier persona. A medida que cada vez me iba sintiendo más cómodo, me iba relacionando ahora con más gente y me iba dando cuenta que, claro, había no solo prejuicios en general, sino por ser bisexual en sí. Pero después me encontré con otros, que son los prejuicios por ser trans, y creo que son los más difíciles de romper a nivel social, porque hay toda una cuestión ahí de que la gente cree que si empezás a hablar con una persona y no le decís, no sé, más o menos, hola, me llamo Oliver, soy trans, piensan que los estás engañando por no decirle que sos trans, ¿no? Está toda esa cosa de prejuicios, de discriminación, que en la parte de relación sexual o de conocer a alguien, se terminan chocando todos esos en uno, ¿no? Se termina haciendo un prejuicio gigante que hace mucho más difícil poder encarar a una persona o poder relacionarse, porque, a ver, no es que una persona trans tenga la obligación de decir que es trans cuando se está empezando a hablar con otra persona, pero en mi caso y en el de muchas otras personas trans, lo terminamos diciendo más que nada por una cuestión de seguridad, porque lamentablemente nunca sabes que te puedes encontrar del otro lado y la manera en que va a reaccionar la otra persona si se entera que sos trans, ¿no? Y algo que pasa muchas veces es que quizás una persona gusta de vos cuando te ve, y si después deja de gustar de vos porque sos trans, y eso es para replanteártelo, ¿no? Si te gustaba antes de saber que soy trans, ¿por qué después de saberlo ya no te gusta más? Existen muchos estereotipos que definen los momentos de la vida. Son formas y mandatos sobre cómo debemos ser y comportarnos a cada edad. La vejez es una etapa vital que carga con varios prejuicios negativos que nos limitan. ¿La vejez trae pérdida, lentitud, fragilidad o solo sabiduría y ternura? Entre tanto prejuicio, ¿en qué lugar queda el erotismo al envejecer? Mientras los cuerpos cambian, el deseo no desaparece ni se jubila. El deseo es parte de esta etapa de la vida, porque el deseo, bueno, construye nuestra propia identidad. Lo que pasa es que no solo la construimos con el deseo propio, la construimos también con la mirada y el acompañamiento de los otros. Evidentemente tenemos una historia, especialmente en Occidente, muy marcada por representaciones muy negativas sobre la sexualidad en la vejez. ¿Por qué? Porque la sexualidad tenía más un propósito reproductivo. Entonces, en la medida en que las personas perdían esta capacidad reproductiva, las sociedades tendían, disciplinaban a los sujetos a pensar que se iban alejando. Las mujeres somos cogibles desde preadolescentes hasta los 40. Ya después, no. Qué casualidad, ¿no? Es justo la época que somos fecundas. Es justo la época en que podemos tener hijos. Está tan fuertemente metido de que solamente somos rentables cuando podemos tener hijos o cuando mejor rendimos en el trabajo, que ya, una vez que te jubilaste, listo. Hoy tenemos un intento de acercar a las personas mayores a la sexualidad, pero todavía nos quedan varias dificultades. Una de ellas es la dificultad estética. Es decir, lamentablemente nuestra sociedad construyó un modelo de erotismo en contradicción con la vejez. Es decir, toda señal de vejez parece que va en contra de que una persona pueda ser linda, deseable, erótica. Lo que prevalece es una imagen
hegemónica de la juventud, de la potencia, de la belleza vinculada a la juventud, exclusivamente. Entonces, si nosotros tomamos como paradigma esta cuestión, por supuesto, todos aquellos cuerpos que no coincidan con esta mirada son cuerpos que no son mostrables. El gran problema es cómo aceptamos, cómo nos mostramos las mujeres mayores, especialmente cuando vuelven a tener relaciones sexuales con una persona que quizás no es la pareja de toda la vida. Aparece un gran cuestionamiento con este cuerpo, cómo me presento, ¿no? En qué medida puedo ser deseable, cómo... Digo, los varones tenemos más un temor a que el pene funcione o no funcione, que esta es la gran demanda masculina. En las mujeres aparece una gran demanda sobre el cuerpo que hace que se sientan como menoscabadas frente al acto sexual y muchas veces incluso cierto nivel de inhibición frente a la sexualidad porque no saben si van a gustar o no van a gustar. Mercedes introducía ahí la cuestión del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con ese deseo, eso que pasa por la mente y con lo que responde el cuerpo que va cambiando con el paso de los años? A todos y a todas no sucede. Hay que aprender a convivir con los años y con el cuerpo. No todas las personas están capacitadas para hacerlo. Yo pienso que los años dan experiencia y ahora existen muchas cirugías, existen muchas cosas que a la persona a lo mejor le hace bien, pero lo más normal es aceptar el cuerpo a medida que uno va envejeciendo. Como dije antes, eso nos da la experiencia. Y si el cuerpo hegemónico es un cuerpo delgado, atractivo, tostado, que está en un yate, no somos nosotros. Y eso no está, claro, y eso no está aceptado socialmente. Ahora, para nosotros, esto de la apropiación del deseo y del propio cuerpo, me parece que tiene que ver con la felicidad, absolutamente. Digamos. Por eso yo decía, somos seres envejecientes, tenemos sensualidad, tenemos sexualidad, tenemos erotismo. Bueno, el cuerpo es el instrumento privilegiado. Aceptándolo y viendo en nuestro propio cuerpo y el de nuestro compañero, disfrutamos desde ahí. ¿Qué diferencia encontrás entre el erotismo en la vejez, entre el hombre y la mujer? Mira, en términos generales los varones estamos mucho más focalizados en la genitalidad. Es decir, toda nuestra construcción masculina tuvo que ver con la eyaculación. Es decir, como el punto más importante de nuestra relación es terminar rápidamente como para poder mostrar que concluimos. Concluir no solamente es el disfrute, obviamente, de una descarga, de un orgasmo, sino que también es concluir con una demanda muy fuerte que tenemos los varones desde que somos chicos. Es decir, el fracaso, lo que se llama fracaso por no poder tener una buena erección o no poder tener una buena descarga, es una amenaza permanente y que vuelve a estar muy presente en los viejos varones. La inhibición femenina pasa por el cuerpo, la inhibición masculina pasa por el miedo a fracasar. Y vuelvo a repetir, la palabra fracaso como asociada a la no erección. En términos generales, los varones tenemos esta dificultad que hoy tenemos muchas más herramientas por todo lo que es la medicación. Y en las mujeres lo que aparece como gran cambio es que el coito se vuelve más opcional. Esto es lo que lo dicen muchísimo las mujeres. No es que desestiman el coito, pero no necesariamente tiene que haber coito todas las veces que se encuentran y que valorizan mucho más todo lo que es los masajes, los besos, los abrazos. Está muy bien esta mención que vos hiciste coitocentrista, porque también tiene que ver con otras cosas, con otras formas de seducción. Digamos, que consideren a alguien, suponete, un desayuno, una sorpresa, una comida rica. Eso también le enamora, eso también te hace sentir bien, eso también está vinculado a la sexualidad, está vinculado al disfrute, está vinculado a la sensualidad. Tomar un buen vino compartido con tu compañero escuchando música, lo puedes hacer un domingo y también tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con el erotismo. No podemos pensar a los 70 años, a los 80, a los 90, pensar en un erotismo, en una sensualidad, en una sensibilidad igual que a los 30. Tenemos que ir acostumbrándonos que hay modificaciones tanto en el cuerpo como en la psiquis. Nuestra cabeza funciona de otra manera. Y en el modo de vincularnos con los cuerpos de nuestros compañeros o de nuestras compañeras.
es distinto. Esto que decía Blanca con tanta claridad me parece que tiene que ver con eso. Si yo acepto estas modificaciones en el cuerpo, en la cabeza, mi sexualidad va a ser de disfrute. Si no, estoy totalmente en contra de todo, porque el discurso hegemónico heteronormativo dice hay que rendir de determinada manera. Conectado con eso, bueno, con la exigencia, que creo que es un factor que nos imponen y nos autoimponemos en muchas veces, en muchas ocasiones, y que va en detrimento de un goce y de un placer por responder a algo que tiene que ser. Nada tiene que ser, ni siquiera el ejercicio de la sexualidad si uno lo quiere. Yo en estos últimos tiempos vengo haciendo un estudio sobre un grupo dentro del mundo gay que son los cazadores. Los cazadores buscan gente o gorda o gente vieja. Cuando hacían las entrevistas con estos famosos cazadores, bueno, los que se animaban tenían mucha vergüenza y lo que me decían es, yo estoy con gente grande, pero no me animo a salir, a estar en pareja porque por miedo a lo que me van a decir mis amigos. Entonces lo mantienen como una especie de cobijo, del ocultamiento, para que los otros no sepan. O sea, fíjate todavía cómo siguen funcionando en nosotros, o bien que una mujer está con un hombre grande, pensamos que es por la plata, o si un joven, y en los jóvenes pasa lo mismo, el sugar daddy y todas estas cuestiones, se supone que siempre es porque alguien necesita plata, y la verdad es que hay mucha gente que le gusta, lo que me decían es, me gusta que sea maduro, me gustan los cuerpos de la gente grande, y sin embargo nos cuesta mucho entenderlo. El prurito no es totalmente moral, es decir, no es que la gente diga está mal. Hay un prurito que es como estético, en donde se junta la moral con la cuestión estética y la gente termina viendo, me parece raro que una señora mayor, una señora, cuando digo señora con todo este atributo tipo Mirta Legrand, imaginármela teniendo sexo. A una Moria Kazan sí la puedo imaginar. Pareciera que nuestra cabeza puede imaginar algunas cosas y otras las oculta. Entonces creo que en esto tenemos toda una batalla que es mostrar, que es ver. Todo lo que podamos hablar acerca de esto, todo lo que podamos incluir todas las generaciones, va a modificar de a poquito, desde el nombramiento que hablábamos al principio, el nombramiento del deseo, el nombramiento de nuestros compañeros y compañeras, o como se llame. Y también esto de sentirnos cómodos. Yo me quedé con algo que dijo Edgar, que me parece que es muy piola. Esto de que nosotros también nos excluimos. Y yo a esta edad podré hacer esto. ¿Y por qué no? Para mí tenemos para transmitir una muy buena noticia. Y yo eso es lo que procuro hacer con mis hijos y con mis nietos, ¿no? Decirles esto de que la sexualidad está vigente hasta el último suspiro. Y este compartir con ellos mis historias, lo que me sucede ahora, lo que puede ser, lo que me enamora, si estoy en una historia, si no, lo comparto con ellos porque me parece que es muy alentador para su vida el saber que esto va a estar vigente hasta el último momento, ¿no? Vivimos en una sociedad atravesada por imágenes. Para hablar de sexualidades es necesario pensar en cómo la representación audiovisual del sexo fortalece prejuicios o los desmantela. La producción de pornografía tiene una larga historia que se adaptó a cada época. Las escenas con ideales y fantasías también modelan la búsqueda de experiencias. Entonces, ¿es la pornografía un espacio que destruye prejuicios o sigue siendo un lugar que refuerza roles y violencias? ¿Qué es lo que se representan en las prácticas sexuales del porno? Si yo tuviera que decirte qué es lo que más aparece, googleo rápido, pongo la página de las conocidas, de las de acceso gratuito.
¿Qué es lo que más aparece ahí ni bien dentro de esa página? Evidentemente lo que más aparece es un recorte sobre la genitalidad, es la práctica sexual muy orientada a la penetración, donde también sí sigue operando, porque esto hay que decirlo también, ¿no? Hay muchas pornografías posibles, claro que sí, pero sigue operando una visión bastante patriarcal, bastante machista, bastante fuerte en relación a cómo muestran los cuerpos de las mujeres, qué se hace sobre esos cuerpos, etc. Es decir, hay muchas pornografías, aparecen muchas representaciones, claro que sí, pero lo que más circula sigue siendo una pornografía bastante nociva, a mi entender. ¿Cuál es el punto nocivo? La violencia. La violencia, sí. Mostrar representaciones sexuales que están atravesadas por la violencia y que encima, si uno mira la historia de la pornografía, tiene como una escala cada vez mayor, ¿sí? Digo, la representación de la sexualidad muy unida a la violencia. La escala es mayor, pero por eso te vuelvo a decir, no es lo único que aparece. Es lo que más fácil se encuentra, podríamos decir. Están ahí, esas imágenes están ahí, en eso, como digo, en nuestros repertorios, en lo que aparece cuando evocamos o también experimentamos nuestra sexualidad. Pero a mí me parece un poco peligroso cuando se establece una relación directa. Por eso digo que no es determinante. Cuando se dice, bueno, todo el porno es malo, el porno alimenta la cultura de la violación, a mí me parecen como discursos que entiendo dónde van, pero me parece que plantean un determinismo así absoluto, como si la persona no tuviera una posibilidad de criticar, tomar distancia o sí, consumir porno, pero no hacer exactamente lo mismo que ve. Digo, es un fenómeno muy, muy complejo y muy interesante. Requiere que nos podamos poner a discutir sin tabús y de la forma más abierta posible. ¿Qué relación hay entre ese fenómeno de la masturbación con la construcción de una sexualidad, de una vida sexual? Bueno, te arranco desde el porno. Porque es cierto que el producto pornográfico tiene como finalidad así primera que genere excitación, que genere masturbación. Es un material masturbatorio. Evidentemente la masturbación es una dimensión muy importante en la sexualidad. Lo interesante de los últimos tiempos es que esa práctica erótica, antes vinculada únicamente al universo de lo masculino, empieza a revitalizarse, a ponerse, en discusión dentro de los placeres femeninos, ¿no? Y es algo que también permite a muchas mujeres experimentar un placer que para muchas es inédito en su trayectoria sexual, ¿no? Y en eso creo que hay una apuesta muy grande. Volviendo sobre la pornografía, también hay como una idea de revitalizar desde la pornografía más feminista, más queer, más disidente, el placer erótico y masturbatorio para las mujeres y las disidencias, obvio. Y si hablamos en términos de pedagogía de la sexualidad, es importante que estén para justamente ampliar los repertorios con los que experimentamos nuestra sexualidad en la vida cotidiana. Si decimos que tiene una fuerte influencia en nuestras experiencias sexuales, en nuestra intimidad, en cómo nos imaginamos los cuerpos, inclusive hasta en qué zona de nuestro cuerpo entendemos que está como hospedada la sexualidad. Todo eso, un poco, lo aprendimos del porno. Entonces, imagínate, si el porno cambiara, también nuestros repertorios de imágenes con los que experimentamos nuestra vida también cambiarían. ¿Somos cada vez más libres o estamos cada vez más condicionados a tener un cuerpo ideal?
Los prejuicios dejan sus marcas cuando los cuerpos no son delgados o se han alterado por alguna transformación o porque han atravesado por algún tipo de discapacidad que altera su funcionalidad de alguna manera. Mientras se estandarizan los cuerpos y el deseo, se definen también lo bello y lo sano. Pero ¿dónde queda todo lo demás? ¿Dónde encajan los que no encajan en ninguna parte? Y en la cabeza de cualquiera de nosotros puede estar la pregunta: ¿quién nos va a desear? ¿Quién nos va a querer? Al principio yo tuve un accidente a los 22 años. Mi auto cayó al vacío en ruta montañosa. Tuve un accidente con la persona con la que salía en ese momento. Tuve una lesión a nivel cervical. Eso implica tener una cuadriparesia, se llama. No poder mover piernas ni los dedos de las manos. Pero bueno, básicamente fue mucho tiempo al día de hoy de rehabilitación, tanto física como emocional. Y bueno, creo que la llevo bastante bien. Me imagino que hay un antes y un después del accidente en tu vida, en todos los sentidos y en todos los ámbitos. ¿Cómo pensabas en ese momento tu sexualidad en relación al post-accidente? En realidad, en un principio ni lo pensás, no es lo que menos pensás. Te hablo de la etapa crítica ahí en los primeros meses. Era diferente, pero cuando yo sensibilidad no perdí, sino que tengo hipersensibilidad, y eso es diferente, bastante. Pero realmente terminó siendo mucho mejor. Por eso, quizás cuando he tenido pareja, a lo largo del tiempo, uno va como hay todo un preámbulo para la persona con discapacidad, explicándole: yo puedo esto, yo no, mira, no, yo puedo, no me duele, me gusta, puedo tener un orgasmo. Entonces vas como en la lista tachando todas las preguntas. Hay toda una serie de prejuicios, mitos, interrogantes respecto a la sexualidad y las personas con discapacidad. Sí. Un poco lo primero que se me aparece como prejuicio circulante es la limitación, ¿no? ¿Qué tenés para responderle a ese prejuicio que existe? Que la discapacidad no es único limitante, sin duda no es único limitante, tanto para la sexualidad como para cualquier ámbito. Hay situaciones en las cuales una persona se le encasilla, por decirlo de alguna manera, que no me gusta, dentro de la discapacidad en sí. Entonces no puede ser más que una persona con discapacidad. Y puede ser millones de cosas esa persona. Ser y hacer. Recién vos mencionabas esto del encasillamiento, que para mí se traduce en dos cuestiones que me gustaría preguntarte. Un poco la objetualización, esto de decir, bueno, no hay capacidad de sentir placer cuando una persona tiene determinada discapacidad. Y por otro lado, la infantilización también. Son como dos movimientos que se dan. ¿Cómo los ves vos y cómo combatir justamente esos dos prejuicios? Bueno, un poco el tema de la angelización y de ver estos angelitos sin mundo, sin sexo, sin vida, está cambiando este paradigma poco a poco. En cuanto a la cosificación, me parece importantísimo tener en cuenta que hay personas que no sienten, es verdad, que no tienen sensibilidad a la hora de tener relaciones sexuales. Y no significa que no puedan tener un orgasmo. No sé si escuchaste el término de parorgasmo, pero es importante también tener en cuenta que, conociendo nuestras zonas erógenas, que hay gente que puede ser la yema de los dedos, puede ser la oreja, el cuello, lo que se te ocurra, la parte de tu cuerpo donde puedes tener un orgasmo del mismo modo que siempre tuvimos ese encasillamiento, como te decía, en cuanto a la genitalidad. Todo pasa por la genitalidad. La autoexploración sirve, funciona. Todo ese momento del tantra, por ejemplo, otro recurso, otra herramienta. ¿Qué es el tantra? El tantra es toda esa previa que existe previo a la relación sexual, toda esa previa, velas, música y ese estímulo. Crear un clima. Que se genera, ese clímax que se genera. Bueno, trabajar sobre eso te lleva mucho más cercano al orgasmo que cualquier cosa si es que no te lleva directo. Y la creatividad en la sexualidad es clave. Total. Es clave.
Pero es importante mantener la mente abierta. No solamente acá hablo de la sociedad y de la persona con diversidad funcional, sino que hablo de pareja, no pareja, hablo de pareja sexual, ¿no? Es importante mantener, aunque sea un poquito la mente abierta, para ir de a poquito curioseando, explorando y ahí aplicando la creatividad. Heterosexuales, bisexuales, homosexuales, asexuales, son todas etiquetas que hablan de cómo cada uno de nosotros vivimos nuestra sexualidad y nuestro deseo. Las etiquetas son una manera de nombrar la singularidad y lejos de distinguir para separar, son una forma de dejar de esconder. Nombran las formas del deseo que nos hacen presente y de esa manera poder conectar. ¿Cómo fueron esas salidas del closet para Luca Fauno? Yo soy una mamushka, todo el tiempo estoy saliendo de uno, de otro, voy como en ese proceso. Tardé mucho en entender qué es un closet y que tiene que ver con esta heteronorma y con esta sociedad que te lo va construyendo al closet. Nuestras adulteces queer, nuestras adulteces puto en mi caso, también es una venganza para mi infancia. Es tratar de retomar qué hubiese sido yo si no me hubiesen lastimado tanto. Y mis closets fueron medios torpes como yo, o sea, yo fui el último en enterarme que era trolo. Cuando se lo fui a confesar, porque no se confiesa, uno comparte lo que es con mis amigues, que era un grupo de pibes cis, heteros, le dije, bueno, chiquis, miren, no sé qué, tenemos que hablar. Yo soy gay. Y todos miraron y dijeron, estábamos jugando a la PlayStation. Ah, sí. Y siguieron. Y fue, ¿pero ya sabían todo? Sí. ¿Pero no se sienten? No. Y fue como, qué fuerte. Y eso fue muy amoroso. Sabemos que no siempre una persona sale del closet, no cuando quiere, cuando puede. Porque imagínate si vas a abrir la puerta y ves que tenés un padre con una escopeta y decís, no, deja. Para mí es un lugar de transición. Bien. Es un capullo de mariposa, literal, hasta que puedas salir de ahí. Y cuando salís de ese te das cuenta que hay otro más. Y cuando salís de ese otro te das cuenta que hay otro más. Y así, ¿por qué? Por la evolución de la vida. Claro. Porque uno va mutando. Porque yo no soy el mismo de hace unos años. Yo de repente después también, cuando caigo con un diagnóstico VIH positivo, también hubo un closet ahí. ¿A quién se lo cuento? ¿Cómo? ¿Con quién lo comparto? ¿Qué peligro implica que yo cuente esto? Y por peligro no me refiero solamente a mi vida fisiológica. ¿Qué peligro? ¿Me pueden cagar a palos? O sea, una expareja me puede cagar a piñas por miedo a que haya pasado algo. ¿Qué va a hacer mi familia? Es un miedo social. Poco tiene que ver. Yo soy activista y hace años que hablo de VIH y siempre digo lo mismo. De lo último que hablo es de un virus. Estoy hablando de una sociedad. De una sociedad, cómo nos recibe, cómo nos trata. ¿Qué pasó cuando te llegó el diagnóstico? ¿Qué hiciste después de hacerte todas esas preguntas? ¿Con quién lo hablaste primero? Lo hablé primero con un entorno muy cercano, pero ¿qué pasó? Ese entorno no me pudo contener a mí, porque no tenía información. Claro. Entonces estábamos todos en la duda. Y fue muy desesperante que nadie te pueda responder. Que yo no exista en los medios. Que no haya una persona VIH positivo hablando. Sí, estaba Fernando Peña en ese momento, pero digo, no había un cotidiano, no había una respuesta. Todo era Filadelfia. Me voy a morir. O sea, y una de las preguntas más importantes para mí fue, ¿voy a volver a coger? O sea, ¿voy a volver a tener una vida sexoafectiva? Y cada vez que estaba con alguien era como, me enamoraba del vínculo y de la desesperación, claro, no de la persona. Te condicionaba la situación en relación a cómo encarabas los vínculos. Porque el pánico era, ¿quién me va a aceptar así? ¿Quién me va a querer? De repente dejé de ser merecedor, no solo del amor, porque es algo como muy básico, sino del deseo. O sea, ¿dónde está mi derecho a la deseabilidad y demás? Entonces, me parece que tiene que ver con esto, con la falta de información en la sociedad. Como no teníamos herramientas. O sea, hoy, 12 años después, 13 años después, bueno, ya tenemos un poco más de data, ya tenemos un poco más, pero igual, sigue faltando un montón. Hoy, por ejemplo, sabemos que una persona indetectable que toma la medicación todos los días y alcanza la indetectabilidad del VIH, que no es que se cura, sino que en el examen aparece tan poca cantidad de virus, que se dice indetectable, no transmite el virus en un encuentro sexual. Y si bien eso es re importante porque de repente mi cuerpo tiene menos cantidad de virus, me ataca menos a mí, también es importante por eso, por la tranquilidad que te da a la hora de vincularte. Pero eso, ¿cómo lo obtenemos?
con información, con educación sexual integral. Y educación sexual integral no es solamente en el aula, es en todos lados. Son los médicos, médicas que te van a atender, es tu familia. Para mí fue un recorrido, pero eso se hace con información y por eso es tan importante. ¿Qué le dirías al Lucas de hace 12, 13 años atrás que recibió el diagnóstico de VIH positivo? Que no lo haga solo, que no se cargue la responsabilidad, que no lo haga solo, que cuando pida ayuda va a haber una cantidad de gente hermosa e increíble con las mismas dudas, sabiendo lo menos que él, o sea, y demás. Pero bueno, el aprendizaje desde el que te estuve hablando todo este rato es un proceso colectivo. Entonces lo que le diría a ese Lucas es: abrite y no te cargues la responsabilidad de todo, porque sos mucho más que un diagnóstico. Volvamos al tema de la identidad y quizás a tu historia personal, porque me interesa esto de cómo te definís, ¿no? Recién te nombrabas como marica, como trolo, no como gay. No, y es algo súper personal. Yo lo que hago es reapropiarme de la injuria. Esa palabra con la que me atacaron por tantos años, hoy es mi identidad. Hoy cualquier persona que me grita puto en la calle es como: sí, mi reina, ¿cómo te diste cuenta? Eso soy. Claro. Yo soy puto, yo soy marica, yo soy trolo, pero no porque me lo digas vos. No porque vos me vengas a insultar. Porque esa palabra, eso que cargaron de tanto odio, yo lo transformo y lo convierto en mi orgullo y en mi identidad. Empezamos esta charla hablando de eso, ¿no? De cómo hablar de sexualidad es nuevo, es viejo, es necesario, es urgente. Porque en el momento en el que pensamos que sabemos todo, aparece un nuevo término y nos tira abajo todo. Escuchamos varios testimonios sobre la necesidad de mantener la mente abierta. Abrirnos para entender que el deseo se define a la medida de cada persona. Todas y todos tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad libremente. Hablamos de vínculos sexoafectivos más igualitarios que permitan el encuentro, el intercambio y la conexión. Sin cuerpos perfectos, sin roles obligados, sin violencias. Porque el deseo tiene muchas formas y no tiene fecha de vencimiento. La situación de habitación de la gente es que le falta una casa. Llegué con muchos sueños y llegué con la misma ilusión que tienen muchas personas que van a acceder al techo propio. Se votó una ley de alquileres después de casi 40 años. Para que se extendiera la ciudad y los sectores populares pudieran acceder a un lote, era necesaria una condición, que el transporte fuera barato. En el sistema de vivienda nacional no se regala vivienda, no existe el caso que se regale vivienda, no existe legislación que regale vivienda. Esto ya sería el departamento terminado. Un día antes ya se habla lo que se va a hacer mañana y al otro día cuando venimos ya cada cual sabe cuál es su tarea. Hoy la vivienda no es un derecho. Y si la vivienda es un derecho, la intervención del Estado tiene que ser fuertísima. Que el Estado se involucre en la producción de viviendas, en el acceso a la vivienda, es central porque no hay otra forma. Yo veo que hay mucha necesidad, hay mucha gente que necesita, que están en la calle realmente y que necesitan de una vivienda digna. El alquiler aumentando una vez por año a estos niveles, por supuesto que es dramático para todos. Claro. Yo voy y me anoto si hay donde regalan. Contame porque no tengo ese dato. Poder reinsertarme un poco más a la sociedad, tener un techo digno y poder estar en un lugar más digno que como estaba en situación de calle. Me parece que cuando se quiere fomentar la construcción de vivienda, tienen que hacerse otros mecanismos, no la construcción privada. Y tomar la decisión de hacer las cosas como si fuesen para nosotros, porque en realidad cuando uno hace las cosas, las hace con el pensamiento de hacerla para uno mismo.